que obedezca a las leyes, obedezca a las autoridades, obedezca a los consejos de salud que nos han dado y manténgase en casa. No tiene nada que perder. Al contrario, tenemos mucho que ganar. Así es que salga a casa para lo necesario y recuerde que lo necesario no son las diversiones, necesario no es el entretenimiento, necesario solamente sus alimentos. Esos son necesarios y salga y vaya pero sobre todo, hermanos y amigos, si usted se siente que está contagiado o tiene la sospecha, no salga a eso, busque quien le preste ayuda, busque quien le traiga, busque quien le ayude, para que no vayamos a colaborar nosotros en seguir propagando esto que de por sí ya ha alcanzado niveles jamás imaginados y ya ha causado daños que también jamás habíamos imaginado. Así que esto está a nivel mundial y no se acostumbre a esto. Mantenga la distancia, lávese las manos constantemente, use el producto antibacterial para que se proteja a usted y proteja también a su familia. Así es que no está por demás repetirle las mismas cosas hasta que lleguemos a un entendimiento y comprendamos que todo lo que nos aconsejan es por nuestro propio bien. Yo entiendo, usted probablemente es una mujer, un varón de fe, pero tenemos que protegernos por causa de los débiles, por causa de aquellas personas que están temerosas, ¿verdad? Por causa de ellos, usted y yo tenemos que protegernos. Usted y yo tenemos que cuidarnos. Así es que es el consejo, hermanos. Si usted quiere, critíqueme, si quiere, murmúreme, pero yo voy a seguir aconsejándole que siga las instrucciones. Si es que queremos, hermano, que nuestra familia y que nuestros vecinos y que también los que conviven con nosotros en nuestras ciudades, en nuestros lugares de trabajo, que también ellos sean protegidos de esto. Así que no sea partícipe, hermanos, en llevar de un lado para otro el contagio. Así es que hágalo, hermano, por usted y por su familia. Así es que sigamos las instrucciones, hermano, porque el Señor se agrada cuando usted es obediente. Así que si usted desobedece, usted también se hace enemigo de Dios. Así que la desobediencia es enemistad hacia Dios. Y Dios estableció las leyes y Él manda en la Biblia que las obedezcamos siempre y cuando las leyes no nos obliguen a apartarnos de Dios. De Dios. Así es que no de la iglesia. Así que obedezcamos mientras tanto, hermano, y esperemos en el Señor que pronto ya podamos congregarnos, podamos reunirnos con regularidad. Así es que sigamos orando por aquellos hermanos que han sido contagiados, sigamos orando por aquellos hermanos, familias que han sido contagiadas, hermanos, para que puedan soportar y salir con bien al final de esta travesía que nos tocó vivir. Así es que es solamente un consejo de su pastor y de la iglesia. Jesús es el camino, ¿verdad? Para que nos mantengamos seguros. Manténgase en su hogar, por favor, si no tiene nada a que salir. Así que, bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Génesis. Bendito el nombre maravilloso de nuestro Dios. Génesis capítulo 3 y vamos a ir al versículo 21. Génesis capítulo 3, versículo 21 hasta el 24. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Dice así, Génesis 3, 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias Dios eterno. Padre Santo, bendecimos y adoramos tu nombre, te exaltamos, Señor, porque no hay nadie como tú, mi Dios. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres la esperanza de tu pueblo, la esperanza del mundo, Señor. Padre de gloria,
Ayúdanos, Señor, en estos momentos tan difíciles, Padre, que el tiempo que tenemos libre lo utilicemos, Señor, para reflexionar en tu palabra, para reflexionar en nuestros caminos, Señor, para reflexionar, mi Dios eterno, en nuestra conducta, Padre, y que después de que pase este tiempo de adversidad, Señor, podamos ser mejores creyentes, mejores ciudadanos, Padre. Ilumina nuestras vidas, nuestro entendimiento, para que podamos comprender tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, sea revelada ante nuestros ojos, mi Dios. Abre nuestros ojos para que veamos, poderoso Dios. Toma control de los aires, Señor. Toma control de los espíritus de maldad en las regiones celestes. Toma control de las huestes de maldad, poderoso Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra corra poderosamente, Señor. Que rompa cadenas, Señor. Que libere a los cautivos, Padre. Que sane a los enfermos, Padre de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu gracia descienda a cada hogar, Señor. Que ministre a las familias, poderoso Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Ahora sí, hermano, acomódese, póngase cómodo. Y vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Estamos reflexionando en el tema Decide cuál es tu fe, del cual esta es la segunda parte. El día de ayer abrimos, ¿verdad?, en Hebreos 11:1, que decía: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego vimos que luego vimos que cuando hablábamos de fe, no podemos hablar de fe sin hablar del derramamiento de sangre y de la cobertura que Dios ha puesto sobre nosotros. Y vimos como las escrituras decían que Dios puso a Jesús como propiciación, como cobertura por nuestros pecados. Y vimos que la sangre de Cristo es la que nos limpia, es la que nos perdona. Por lo tanto, no podemos hablar de fe sin hablar del derramamiento de sangre, sin hablar de la cobertura que Jesús es para nuestras vidas y Jesús es para nosotros, de modo que Dios, cuando nos mire, pueda vernos como alguien justo, como alguien limpio, como alguien perdonado, como alguien que no es culpable. Así es que, y ahora continuamos, llegamos hasta acá, al Génesis, de donde empezó todo. Realmente la idea de Dios del derramamiento de sangre y de la cobertura empezó aquí en Génesis. Génesis estamos leyendo, Génesis capítulo 3 y en el versículo 21. Aquí llegamos hasta donde Adán y Eva le fallan a Dios, desobedecen al mandamiento, y entonces Dios va caminando y dice: Adán, ¿dónde estás? Y él dice: aquí estoy, me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice: ¿quién te dijo que estaba desnudo? Y yo les preguntaba que si antes de eso Adán estaba desnudo o estaba vestido, antes de que fallara. Adán estaba de la misma forma, solamente que tenía la cobertura de Dios sobre él. Y tenía la autoridad de Dios sobre él. Tenía el poder de Dios sobre él, la gracia de Dios sobre él. Por lo tanto, los animales miraban a Dios en Adán. Y por eso los animales no atacaban a Adán, porque tenía la cobertura de Dios. Pero cuando Adán falla, Adán pierde la cobertura de Dios. Y entonces es necesario hacerle cubiertas. Y así, de esa manera, llegamos aquí al capítulo 3, versículo 21 de Génesis, que dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Entonces vemos que desde un principio el hombre tuvo la necesidad de recibir la cobertura de Dios, pero para recibir la cobertura de Dios tuvo que haber un derramamiento de sangre. Se derramó una sangre de los animales a los cuales se les quitaron la piel para poder cubrir a los que ahora no tenían la cobertura de Dios. Y a partir de allí, el ser humano camina sin la cobertura de Dios. Y entonces el ser humano camina desnudo delante de Dios. Muchos de nosotros, ¿verdad?, ahora que ya nos civilizamos y usamos ropas para cubrirnos,
nos da vergüenza andar desnudos. Pero realmente esa es la manera como nos mira Dios. Y al ser humano se le olvida que está desnudo delante de la presencia de Dios. Se le olvida. Se le olvida que está bajo la lupa de Dios. El ser humano. No solo los creyentes. Todos los seres humanos estamos bajo la lupa de Dios. Al fornicario se le olvida que Dios lo sigue observando. El adúltero se le olvida que cuando está con otra mujer, Dios sigue observando. Y a causa de la desobediencia, hay necesidad de una cobertura, de una protección, y hubo necesidad de un derramamiento de sangre. Antes de que se estableciera el derramamiento de sangre, antes de que se estableciera, bueno, Dios ya lo había hecho en el principio para cubrir a Adán y Eva. Pero después de Adán y Eva, el hombre empezó a hacer las cosas a su manera. Empezó a pensar en Dios a su manera. Adán pensaba de una forma, antes de haberle fallado a Dios, Adán pensaba de una forma. Adán tenía temor a Dios. Adán no le preocupaba de qué estaba vestido, porque tenía la cobertura de Dios sobre él. Pero cuando Adán falla, la forma del ser humano, de cómo piensa el ser humano, también empieza a cambiar. Y la forma de creer en el ser humano empieza a cambiar también. La fe en el ser humano empieza a sufrir desviaciones. Y debido a eso es que el día de hoy tenemos tantas y tantas religiones. Y muchos siguen religiones que a través de la historia han sido unos asesinos, unos criminales, pero que ahora ya se han cristianizado y los siguen siguiendo y ya se les olvidó lo que hicieron en el pasado. Entonces, la mente del ser humano cambió a raíz de la desobediencia. Ahora, vamos a ver también de qué manera cambió. Adán simplemente, para acercarse a Dios, solamente tenía que caminar hacia Dios. Y llegaba hacia Dios y hablaba con Dios. Pero desobedeció. Hubo la necesidad de coberturas. Hubo la necesidad de cubrir su vergüenza. Porque la desobediencia es una vergüenza en el ser humano. El pecado es una vergüenza en el ser humano. La borrachera es una vergüenza en el ser humano. Pero como la mente del ser humano pecador ahora ha cambiado, ahora la borrachera es una forma de diversión. Pero delante de Dios sigue siendo una vergüenza por la cual el ser humano necesita una cobertura. Necesita que alguien le cubra el pecado. Muchos creen que irse a echar una bailada, eso es una forma de divertirse. Eso es una vergüenza delante de Dios. Y entonces eso solamente demuestra la decadencia que hay en el ser humano, a pesar de que dice tener fe, pero que su fe su fe es creada no de acuerdo a los estatutos de Dios. El hombre, después de su caída, quiso acercarse a Dios. Pero recuerde, Adán fue expulsado. Y fue expulsado no solamente del paraíso. Adán fue expulsado de la presencia de Dios. Adán fue expulsado de la gracia de Dios. Adán fue expulsado y lo mandaron desnudo espiritualmente. Físicamente cubierto, pero desnudo espiritualmente. Y entonces llegamos al capítulo 4 de Génesis. Porque Adán no estaba desnudo ya. Ya tenía cobertura, pero no tenía relación con Dios. Adán se le quitó la desnudez física,
pero su relación con Dios pasó de ser personal a ser espiritual. Y ahora Adán necesitaba otros medios para llegar a Dios. Pero mientras la persona está en desobediencia, busca su propio medio para acercarse a Dios. Y eso, hermano, esto no es nada nuevo. Eso viene desde allá del Génesis. Vaya allá al libro de Génesis, capítulo 4. Capítulo 4 y vamos al versículo 2 hasta el 4. Mire esto. No sé si esto ya lo haya observado usted, ya lo haya meditado, ya lo haya reflexionado, pero recuerde, Adán necesitó de una cobertura porque perdió la cobertura de Dios. El hombre piensa que puede emborracharse, el hombre y la mujer piensan que pueden irse a echar una bailada y pueden hacer y deshacer en esta tierra, pueden casarse, divorciarse y volverse a casar. Pueden calumniar, pueden andar de chismoso, pueden difamar a los demás, pueden estarse peleando en el trabajo, quejándose de todos, atacando al supervisor, atacando a los otros cristianos. La gente piensa que puede seguir haciendo eso y que todavía puede acercarse a Dios. Y entonces, dice Génesis capítulo 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Vamos al versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. La pregunta aquí es, ¿qué hizo Caín de malo? ¿Qué mal hizo Caín? ¿Dónde falló Caín? ¿En qué falló Caín en haber ofrecido de lo mejor del fruto? Caín y Abel son el reflejo de la forma como el ser humano quiere acercarse a Dios. Recuerde, para que Adán y Eva recibieran cobertura de Dios, era necesario derramar sangre. Y derramaron la sangre del animalito y con sus pieles le hicieron la vestimenta para darles cobertura. Porque habían perdido la cobertura de Dios. Y a partir de ahí la generación camina sin la cobertura ni la protección de Dios, sin la gracia de Dios. No tienen nada de Dios. Y entonces, Adán y Eva tienen dos hijos. Uno dice que es labrador de la tierra y otro es pastor de ovejas. Uno viene y trae un sacrificio de lo mejor de su ganado. Y cuando Caín ve que Abel trae lo mejor de su ganado, dice, no, pues yo también voy a llevar lo mejor de mi cosecha. Y entonces, ¿por qué la ofrenda de Abel fue recibida y la ofrenda de Caín no? Si los dos trajeron de lo mejor que hicieron. El sacrificio que debió haber ofrecido Caín y Abel, los dos, era sangre. Necesitaba haber derramamiento de sangre, porque ellos estaban fuera de la cobertura de Dios. Entonces, Abel refleja la forma en que Dios quería que el ser humano se acercara a Él, a través de un sacrificio que no tuviera que ver con sus obras. Caín refleja al ser humano que busca acercarse a Dios a través de su esfuerzo. A ver, ¿cómo está eso, hermano? ¿Quién hizo más esfuerzo? ¿Caín o Abel? Abel agarró el borreguito y lo sacrificó.
para que Caín trajera el fruto de la tierra, tuvo que haber ido a preparar la tierra. Tuvo que haber ido a arar la tierra. Tuvo que haber ido a regar la tierra. Tuvo que haber ido a sembrar la semillita. Tuvo que haber ido a quitarle el montecito, prepararlo. Esto llevó mucho tiempo y esto llevó arduo trabajo para Caín. Caín estaba ofreciendo del fruto de sus obras, del fruto de su trabajo, del fruto de su esfuerzo. Caín y Abel reflejan los sacrificios del fruto de tu esfuerzo y los frutos de la sangre. Caín no tenía que ofrecer del fruto de su trabajo. Caín tenía que ofrecer también otro corderito. Cuando ofrece del fruto de su trabajo, ofrece de su esfuerzo. Usa sus propios medios. Usa lo que él piensa. Usa sus obras, su trabajo para poder acercarse a Dios. Desde que Adán y Eva le fallaron a Dios, la generación empieza a buscar su propio medio para acercarse a Dios. Caín y Abel son el reflejo de las dos formas como el ser humano puede acercarse a Dios. Uno se acerca a través de la sangre y el otro se acerca a través de las obras. ¿Y ahí por qué, hermanos? La ofrenda de Caín, por más que usted le busque, por más que usted le escudriñe, usted se da cuenta, no tiene nada de malo la ofrenda de Caín. Porque no estaba mala la ofrenda. No era la ofrenda la que estaba mal, sino el hecho que traía el fruto de su esfuerzo, el fruto de su trabajo. Es que esto yo lo traigo porque es lo que yo trabajé, es lo que yo hice. Esto lo traigo porque es lo que yo he preparado. Abel no podía decir eso. Abel nada más se limitaba a ir al corralito, echarle comidita o sacarlos a que pasten y él a descansar mientras pastan. Oh, ya comieron. Se levantaba y llevarlas de regreso. No tenía obras. Era el fruto de la sangre solamente, de la sangre de las ovejitas, de los corderitos. Mientras que Caín daba el fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Esto es lo que yo hice. Esto lo hice porque me lo gané, porque yo me lo merezco y el fruto de sus obras. Entonces, a partir de que Adán falla a Dios, el hombre empieza a buscar sus propios medios para acercarse a Dios. Dice tener fe, pero no a la manera de Dios, a la manera que él piensa, que él cree. Y entonces empiezan a formarse diferentes tipos de religiones, diciéndole al ser humano cuál es el verdadero camino y la verdadera forma de acercarse a Dios. Pero esto no termina aquí, hermano. Esto no termina aquí. Ahora, vaya ahí mismo el libro de Génesis, capítulo 11. Y vamos a ir del versículo 1 hasta el 4. Ya había pasado el diluvio, supuestamente se había limpiado la tierra, habían muerto todos los desobedientes. Sin embargo, miren lo que sucede. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre
cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dos cosas. Trataron de llegar al cielo a su manera. Trataron de llegar al cielo de la forma que ellos creían que era la correcta. Porque su forma de pensar ya estaba corrompida. Ya estaba corrompida. Y además de esto, dice, hagámonos un nombre. Querían solamente ser reconocidos. Querían llegar a Dios, pero recibir reconocimiento. Y esto es el fruto de la desobediencia del ser humano. Recuerde, cuando Adán y Eva no fallaban todavía, la descendencia iba a existir. Dios los puso en el huerto para que se multiplicaran. Para eso, la descendencia iba a existir, la tierra iba a ser poblada, la historia iba a cambiar. Pero a raíz de que fallan, de que toman decisiones equivocadas, entonces el hombre empieza a buscar a Dios, tratar de agradar a Dios con sus obras, cuando debe de ser a través de la sangre. Por eso, desde el día de ayer les decía, no podemos hablar de fe sin hablar de la sangre y sin hablar de una cobertura. Porque Adán y Eva, sobre Adán y Eva, o a causa de Adán y Eva, fue derramada sangre para que recibieran la cobertura. Y el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Es el reflejo de lo que habría de venir. Entonces, vemos Caín y Abel. Caín ofreciendo a su manera, ofreciendo un sacrificio de obras, y Abel vemos ofreciendo un sacrificio de sangre, donde no tienen que ver sus obras. Y ahora vemos acá, cuando el mundo tenía una sola lengua, trataron de llegar a Dios a su manera, y además que fueran reconocidos. O sea, querían reconocimiento. Querían que les dijeran, qué tremendo ese pastor, cuántas almas se ha ganado. Jesús criticó, le llamó la atención a los religiosos de aquellos tiempos, porque ellos querían ser reconocidos por las buenas obras que hacían. Y él les dijo, en verdad les digo, que ya obtuvieron su recompensa. Todo aquel que busca reconocimiento en esta tierra, ya recibió su recompensa. Y cuando Dios pudo reconocérselo en la eternidad, prefirió el reconocimiento aquí en la tierra. Estamos sobre el mismo tema. Decide cuál es tu fe. Pero vamos a los orígenes, a los inicios, y así es como empezó el hombre a desviarse de la verdadera voluntad de Dios. Y entonces así llegamos a Levíticos, y en Levíticos Dios empieza a establecer, empieza a poner orden, a raíz de que el hombre era un desordenado, el hombre iba hacia la destrucción, entonces empieza a poner órdenes y dice, bueno, Israel, estas son las leyes, puso las leyes ceremoniales, las leyes rituales, las leyes morales, de modo que el hombre tenía que acercarse a Dios a través de la sangre, a través de los sacrificios, así tenía que acercarse, porque así fue desde el principio. Y entonces llegamos, y entonces Dios establece que tenían que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados, y después cada año venía y ofrecía el sacrificio por todo el pueblo. Y esa era la manera como se acercaban a Dios. Pero un día Dios hace una división, hace un antes y un después. Crea un puente entre lo antiguo y lo nuevo. Dios crea un puente. Así que vamos a ir al libro de Hebreos.
En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, allí nos dice la forma como Dios había establecido en el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos es un libro fascinante, fascinante si usted lo lee en el Espíritu, porque lo lleva a comprender lo que Dios hacía en el pasado y lo que Dios había establecido en el pasado. Así que vamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Así que recuerde, cuando llegamos a Éxodo, no podemos pasar por alto esto, hermanos. Cuando llegamos a Éxodo, recuerde, cuando van a salir de la esclavitud de Egipto, también Dios pide que le pongan la sangre del cordero a las puertas de la casa, y solamente ellos iban a recibir la cobertura o la protección espiritual de Dios. O sea, la sangre y la cobertura siempre han venido de la mano. Si usted habla de fe, tiene que hablar de sangre y tiene que hablar de cobertura. La sangre de Jesús hoy en día es el sello que tienen los creyentes. Y la cobertura es la protección que tienen, de la que gozan los creyentes. Y esa protección les permite al creyente vivir en paz, vivir tranquilo, vivir seguro, no estarse peleando con los demás, porque sabe quien pelea las batallas es Dios. Así es que llegamos al libro de Hebreos y vamos al capítulo 9 y vaya al versículo 19. Hebreos 9, versículo 19. Y ahí vamos a leer hasta el 22. Mire esto. Dice así: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Ve? Ahí vemos la sangre del cordero, la sangre de los animalitos siendo rociados y enviándole cobertura a todo el pueblo. La roció, dice, sobre el libro, sobre los mandamientos y también a todo el pueblo. 20. Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón, no hay rescate sin derramamiento de sangre. Entonces, aquí Dios lo establece y dice: bueno, yo ya se los había enseñado, pero no lo han entendido. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay rescate, no hay perdón. Siguen con la culpabilidad. Pero esto era un ritual que Moisés hacía, y lo hizo rociando el libro de la ley, y después dice que roció a todo el pueblo, roció la sangre de los animalitos y le envió cobertura espiritual, el cual era el pacto de Dios con el pueblo, un pacto que desde la antigüedad siempre fue de obediencia. No puedes hablar de fe, no puedes hablar de cobertura, no puedes hablar de la sangre del cordero si no hablas también de obediencia a Dios. Porque ese es el pacto. Yo te doy la cobertura, yo te doy la sangre, pero tú me obedeces. Y ese es el pacto que vamos a hacer. Y ese es el pacto que Dios hizo con el pueblo desde la antigüedad. Este pacto, hermanos, no es el pacto que Dios hizo con nosotros los gentiles. Recuerden, estoy diciendo que lo hizo Moisés. Moisés lo hizo en frente del pueblo, en frente de Israel. Ahí estaba, ahí tenían la Torá, el libro de la ley. Y en el libro de la ley le echaron la sangre del animalito y también se le echó a todo el pueblo. Esto no era agua bendita.
Esto no es, hermano, como la religión tradicional, que le tira agua bendita y piensan que ya tienen la cobertura y la protección de Dios. Dios no mandó tirar agua bendita. Desde la antigüedad lo que echaban era la sangre del cordero y la sangre de los animalitos rociadas. Les daba la cobertura, les daba la protección. El agua bendita es porque, a lo mismo que en la Torre de Babel, quieren llegar a Dios a su manera, no a la manera de Dios. ¿Estamos entendiendo? Espero que sí. Así que, ok, allí vamos mismo, Hebreos, en el mismo capítulo, y vamos a ver la transición, el cambio que se hizo, que alcanza a nosotros. Allí mismo, en Hebreos, capítulo 9, pero vaya al versículo 1. Mire esto. Ahora bien, aún el primer pacto es ese pacto del que acabamos de hablar, ¿verdad? De la sangre rociada sobre el libro y sobre el pueblo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, la tapadera, la cubierta, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Recuerda, hermano, esto era un misterio revelado a los apóstoles. Era un misterio, y por eso dice, no se puede hablar ahora en detalle. 6. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. Escuche esto. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo primero y por los pecados de ignorancia del pueblo después. Porque primero tenía que recibir el perdón de sus pecados, la cobertura de Dios con la sangre, y después podía transmitir el perdón de pecados al pueblo y la cobertura de Dios sobre el pueblo. Así era como tenía que ser. Ahora, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El Espíritu Santo daba a entender que el camino al lugar santísimo de manera libre no estaba todavía establecida, no se había manifestado. Continuamos. Lo cual es símbolo, aquello era símbolo para el tiempo presente. Ahora ya está diciendo, aquello que hacían era un símbolo para el tiempo ahorita que estoy escribiendo esta carta, dijo el escritor a los hebreos. Aquello era sombra de lo que habría de venir y de lo que habría de venir y manifestarse en este tiempo que estoy escribiendo la carta, el tiempo presente. Así dice su Biblia, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Bueno, continuamos. Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El que lo toma como un culto, el que lo toma como un ritual, dice, esto no podía
hacer nada, no podía hacer perfecto, dice. La palabra perfección, hermano, es progresiva. Es un cambio, como dice la Biblia, como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ve, hasta que el día es perfecto, o sea, es progresiva. Es progresiva. Entonces, pero Dios siempre hace las cosas para que el ser humano camine hacia la perfección. Dios no hace las cosas para que el ser humano camine hacia la mediocridad espiritual. Ni tampoco para que con cualquier pequeña lucha se desanime y ya no quiera seguir. Dios hace las cosas para que el ser humano, la fe le alcance para que pueda llegar hasta el final del camino, donde se va a alcanzar la perfección. Nadie va a alcanzar la perfección en esta tierra. Nadie. La perfección se alcanzará en un abrir y cerrar de ojos. En la resurrección de los muertos, allí se alcanzará la perfección. Así que, no, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. O sea que siempre sentían la culpabilidad. Recuerde que su conciencia es la que lo hace culpable y lo hace inocente. Cuando usted ofende a una persona, en el momento, un momento de desesperación, un momento de coraje, y puede hasta maldecir y correr de su casa cualquiera, pero después usted se queda reflexionando y dice, no, realmente hice mal. Es la conciencia la que le está diciendo, hice mal. O quizá usted diga, se encuentra de repente a alguien que lo ofendió a usted, y entonces tiene un problema, y usted dice, mira, yo te voy a ayudar. Y va y le ayuda con el problema. Y ya cuando la persona se va, usted se queda reflexionando y dice, estuvo bien que hiciera eso. No tenía caso seguir peleando y discutiendo o de quitarme por lo que me hizo. Yo creo que hice bien. O sea, la conciencia te dice que hiciste bien o que hiciste mal. La conciencia te dicta que hiciste bien o que hiciste mal. Los sacrificios no hacían perfectos a la persona en cuanto a la conciencia. O sea, que la persona desobedecía a Dios, ofendía a Dios, y entonces iba, se presentaba delante del sacerdote y ofrecía un sacrificio, y entonces cuando lo ofrecía, salía de ahí pensando todavía que había hecho mal. Es que no debía haber hecho, no debía haberle fallado a mi mujer, no debía haberlo hecho. Pero ya había ofrecido sacrificio por el pecado. Pero ese sacrificio no alcanzaba la perfección como para que la gente dijera tranquilamente, ya ofrecí sacrificio, empiezo de cero como si nada ha pasado. Siempre la culpabilidad estaba en su conciencia. Eso es lo que está tratando de explicarles el escritor de los Hebreos de cuando ofrecían este sacrificio al que practica ese culto. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué es reformar? Un cambio. Una reforma es un cambio. Entonces, dice que consiste solo en comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de cambiar las cosas. En el plan de Dios, recuerda, hermano, amigo, que Dios mira la fotografía completa. Dios mira el video completo. Alguien me dijo, y bien dicho, nosotros miramos en capítulos y Dios mira la serie completa. Usted ve en el día a día y dice, ay, mira, ay, lo va a matar, mira, mira, le va a pegar, mira, lo van a descubrir. Porque usted no sabe lo que va a pasar en el siguiente capítulo. En cambio, Dios no lo sorprende nada, porque Dios ya vio la serie completa, ya sabe lo que sigue. Entonces, Dios ya tenía preparado. Dios mira la fotografía completa. Nosotros vamos armando el rompecabezas día a día. En lo que va a pasar el día de mañana no lo sé.
Lo voy a saber hasta que suceda, hasta que agarre la pieza del rompecabezas y la ponga ahí y diga, ah, mira, aquí había un avión. Sí, porque ahora ya está viendo la otra pieza. Dios mira la fotografía completa. Y entonces, en el plan de Dios ya estaba cambiar esas cosas. Ya estaba reformar esas cosas. Dice, y aquí viene el versículo 11. Mire esto. Aquí a partir del versículo 11, ahí vemos el cambio de cómo se reformaron las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, mire, ya el sumo sacerdote ya no era el que ofrecía los sacrificios allá en el tabernáculo. Ahora Cristo es el sumo sacerdote. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está la transición del ofrecer los animalitos en el pasado y dejarlos con la conciencia de culpabilidad todavía, a traernos un sumo sacerdote diferente que ofreciera sacrificios en un tabernáculo diferente, y que un tabernáculo 100% perfecto, y ofreciendo también la sangre diferente. Porque ahora ya no ofreció la sangre de los machos cabríos, de los animalitos, de los corderitos, sino que dice que ofreció su propia sangre. Mire, dice el versículo 12, no por sangre de machos cabríos, de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. El sumo sacerdote, ¿cuántas veces entraba al lugar santísimo? A ver, vuelvo otra vez con los filósofos, teólogos y lectores de la Biblia. Entraba una vez al año. ¿Qué quiere decir esto? Que el sumo sacerdote entraba ahora y en un año volvía a entrar otra vez. ¿A qué? A ofrecer sacrificios por él y también por el resto del pueblo. Así que ofrecía sacrificios por él y por el resto del pueblo cada año. Pero ahora, con la reforma que trajo Dios, dice que, versículo 12, entró una vez para siempre. Lo que quiere decir que no se vuelve a repetir ese sacrificio, que ya no necesita sacrificios cada año. En la reforma se ofrece un solo sacrificio en un tabernáculo diferente, con un cordero diferente, en un tabernáculo diferente y perfecto, y dice una vez para siempre en el lugar santísimo. Yo no entiendo cómo hay personas que aceptan a Jesús y luego vuelven atrás. Si el sacrificio se entregó una sola vez, ¿no deberías de aceptar a Jesús una sola vez y ya no volver atrás? Bueno, yo uso la lógica, hermano. ¿O tenemos que volver a crucificar a Cristo? Por eso Hebreos dice que los que esto hacen tienen por inmunda la sangre del pacto. No la tienen como una sangre limpia y perfecta. Blasfeman contra el Hijo de Dios. Cada vez que el creyente vuelve atrás, blasfema contra el Hijo de Dios. Blasfema contra la sangre del Cordero. Blasfema contra la sangre del pacto. Rompe el pacto y pierde la cobertura. Y anda caminando por la tierra desnudo delante de Dios. Porque no aceptó la sangre que le daba la cobertura y la protección. Habiendo obtenido eterna redención. Eterna salvación. Así que
es la sangre la que le da cobertura, y es la sangre la que te cubre los pecados, es la sangre la que te limpia el pecado, es la sangre la que te perdona, es la sangre. Pero desafortunadamente, a pesar de que sabemos esto, y unos no lo saben y otros lo saben y lo tratan de ignorar, siguen tratando de buscar a Dios a su manera. Y piensan que son guiados por Dios. Ahora, vamos a conocer una verdad. La verdad nos la revela Santiago. Vaya al libro de Santiago. Vaya al libro de Santiago. Está ahí adelantito. Santiago capítulo 2. Y vaya al versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, váyanse en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, ¿tienes fe y yo tengo obras? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Santiago no está diciendo que la salvación la va a recibir por obras. Aquí Santiago está diciendo que las obras muestran la fe del creyente. O sea, no puede haber un creyente que no sea generoso. No puede haber un creyente que no ayude a los demás. No puede haber un creyente que tenga el amor de Dios y que vea la necesidad y no trate de hacer algo. No puede haberlo. ¿Por qué? Porque las obras en el creyente no determinan su salvación. Muestran que es una persona de fe, que le ha creído a Dios. Entonces las obras muestran la fe que tiene la persona, mas no muestran su salvación. Así que puede ser que la persona tenga fe y no sea salva. Porque la salvación viene por la sangre del Cordero y la cobertura que da Dios a través de la sangre. Así que por ahí viene la salvación. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero es la que limpia tus pecados, es la que te perdona los pecados y es la que te hace que tú califiques para ser salvo. Ahora, pero aún no hemos terminado. Este es el broche de oro. Vamos al versículo. Bueno, guarda esta escritura. Ahorita regresamos ahí. Romanos 2:28. Ahorita regresamos ahí a Santiago, así que no lo pierda. Romanos 2:28, porque Romanos 2:28 va de la mano con esta escritura. Probablemente alguien diga, hermano, esa ya la sabía. Romanos 2:28 dice, ¿ya lo tiene? Perdón, 2:8, no 2:28, 2:8. Dice, ¿ya lo tiene ahí? Vamos a ver. Romanos 2:8. Vamos a ver si es esta. Bueno, no, vamos a dejarlo ahí. Regresemos a donde estábamos y continuemos acá con Santiago. Vamos a Santiago 2, el versículo 19. Santiago 2, el versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo? Que hay una fe
que no es la de Dios. ¿Qué está diciendo? Que hay una fe que es una fe de los demonios. Porque hay demonios que creen mejor que el creyente. Hay creyentes que dudan de la gracia de Dios, dudan de la protección de Dios, dudan de la cobertura de Dios. Hay creyentes que dudan. Sin embargo, aquí dice que los demonios, ellos están bien seguros. Entonces, hay una fe que es la que establece Dios a través de la sangre y la cobertura. Y hay una fe que es la fe de los demonios. Usted la puede ver, hermano, cómo ofreció Caín. A la manera que Dios no decía. Usted puede verlo, hermano, cómo estaban tratando de hacer la torre para llegar al cielo. A la manera que Dios no había dicho. La fe por obras, o la salvación por obras, mejor dicho, es la forma como creen los demonios. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso, hermano, es fácil de entender que la mayor parte del mundo crea que la salvación es por obras, porque está bajo el poder del maligno. Y esta es una fe de los demonios. Ellos sí creen, hermano. Vamos al libro de Marcos y se dará cuenta que los demonios nunca dudaron de quién era Jesús. Marcos capítulo 1. Y vaya al versículo 23. Marcos 1, 23. Y vamos a leer 23 y 24. Mire esto. Los demonios creen, hermano, y tiemblan. Los demonios creen y han hecho creer a los seres humanos que esa es la fe como ellos creen. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ahora, ojo en esto, hermano. Había un endemoniado, ¿dónde? En la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era el lugar de los religiosos. En medio de los religiosos, allí se mueven los demonios, y aunque se llame evangélico, si es religioso, no es Dios el que lo está dirigiendo. Decide cuál es tu fe. En eso estamos, ¿verdad? Decide cuál es tu fe. El que sea un religioso no está inducido por el Espíritu Santo a ser religioso. Vemos que los demonios creen. Y vemos que el demonio estaba ¿dónde? En la sinagoga. Y esto, hermano, esto lo seguiremos viendo hasta los tiempos finales. Porque en el tiempo finales, después del arrebatamiento, habrá una unión del anticristo, de la bestia, con la religión. Va a haber una unión. Y el líder religioso de ese tiempo será el falso profeta de la bestia de esos tiempos. Y será el que le sirva. Ya, ¿quién será? Eso no vamos a entrar en detalles, pero eso es lo que dice la Biblia. La religión y los demonios van de la mano y seguirán de la mano hasta que Cristo venga y sentencie y condene al falso profeta y al anticristo, a la bestia. Usted puede ver en Apocalipsis hasta el final de los tiempos, la religión sigue de la mano de los demonios. No importa cuál sea la religión, aunque se llame religión evangélica. Por eso el creyente no puede, no debe ser un religioso. El creyente debe mantener su relación, su comunión con Dios. No puede volverse un religioso, porque entonces está inducido por demonios. Esto parece que no le va a gustar a muchos, pero ni modo, es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a continuar. Estamos acá, ¿verdad? En el libro de Marcos, capítulo 1, y en el versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo:
¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿A quién le estaba gritando? A Jesús. Hay quienes que hoy en día no creen que Jesús es Dios. Y miren los demonios, ¿qué decían? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire, hermano, los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan. Santiago era el hermano de Jesús. Santiago ya sabía lo que había sucedido en tiempos de Jesús. Cuando escribe la epístola de Santiago, él ya sabe esto. Él vio cómo los demonios se sujetaban y cómo los demonios hablaban, y por eso se atrevió a decir, los demonios sí creen. Y como sí creen, se han formado religiones de acuerdo al gusto popular, de acuerdo al gusto de la gente, para desviarlos de la verdadera fe. Por eso seguimos con lo mismo. Tú, es hora de que decidas cuál es tu fe. Así que los demonios le dijeron, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Lo sabían muy bien. Así que, recuerde, la religión va de mano de los demonios. Hermano, ¿y cómo me comprueba eso? Es fácil, hermano. Vaya a la historia. ¿Cuánta gente ha matado, ha asesinado en nombre de la religión? Osama Bin Laden asesinó tanta gente en nombre de la religión. Ahora, hermano, yo le dije que esto le va a doler a mucha gente. Musulmanes han matado en nombre de la religión. Católicos han matado en nombre de la religión. ¿Cuándo, hermano? Los cristeros, los cruzados, la Santa Inquisición. Era la religión católica que asesinaba, hermano, en nombre de la religión. En nombre de la religión, hermano. Ahora, que a ellos no les digan eso, esa es otra cosa. Que quieran defender lo indefendible, esa es otra cosa. Pero la religión siempre ha ido de la mano de los demonios que han hecho que cometan atrocidades a la humanidad. ¿No? Sin contar los romanos, hermano, que asesinaron a tantos cristianos en nombre de la religión. Y si no lo había pensado, los fariseos asesinaron a Jesús independientemente de que estaba escrito. Ellos asesinaron a Jesús en nombre de la religión. O sea, la religión ha ido de la mano de los demonios. Por eso el creyente, su fe no puede ser una fe religiosa. No puede ser una fe que cada vez que habla de Dios tiene que suspirar. Es que Dios, mi Dios. No, hermano, es una fe religiosa. Usted tiene que ser transparente, tiene que ser natural y decir, yo creo en mi Dios. Así de sencillo. Yo le creo a Dios, yo estoy confiado en mi Dios. Dios va a hacer las cosas que Él dijo porque yo le creo. De lo contrario, la fe religiosa es una fe de los demonios. Vaya al libro del Evangelio según San Mateo. Poquito allá atrásito. San Mateo. Primer libro después del Antiguo Testamento. Y vaya al capítulo 8. ¿Cuál es tu fe? Mateo 8. Vamos al 28 y 29. ¿Qué decían los demonios? Sabemos quién eres, que eres el Santo de Dios. Mateo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, en Gadara, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Miren, aquí hice 2 cosas. Una, sabemos quién eres. Tú eres el Hijo de Dios.
2. Sabemos quién eres, que eres el que al final del tiempo tú nos vas a atormentar, nos vas a mandar a un lugar de tormento. Por eso le dice, has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque ellos ya saben cuál es su fin. Y como ya saben cuál es su fin, dice Apocalipsis 12:12, dice que él sabe que le queda poco tiempo. Y como él sabe que le queda poco, mira hermano, es increíble. El diablo sabe que le queda poco tiempo y anda acelerado tratando de ganarse a la mayoría de personas, incluyendo a muchos creyentes. Y los cristianos, los evangélicos, sabemos que nos queda poco tiempo y no estamos haciendo nada. O sea que el diablo nos lleva ventaja, hermano. Con mucha facilidad. Porque la iglesia hoy en día se está desanimando con facilidad. Sabiendo que queda poco tiempo, sabiendo que ya estamos con un pie en el estribo, sabiendo que ya estamos con un pie en los escalones del avión ya para irnos. Y la gente se está desanimando. El diablo sabe que le queda poco tiempo y está tratando de engañar, de ser posible, a los mismos cristianos. A uno lo vuelve religioso, a otro lo vuelve peleonero, peleando con otro ministerio, con la otra iglesia, desacreditando a los pastores. Y piensan que están haciendo bien en nombre de Dios. Hermano, esa historia ya la vimos. Los fariseos hacían lo mismo. Pablo hacía lo mismo. Y Dios nunca estuvo a favor de eso. Por eso muchos creyentes peleoneros que nada más están mirando cómo atacan a los otros ministerios, a los otros hermanos, o inclusive a los vecinos o compañeros de trabajo, en el día del arrebatamiento se estarán quedando. Y llegarán a conocer al falso profeta y al anticristo. Pero también conocerán la persecución que va a haber en aquellos tiempos. Y lo peor de todo, que sabrán lo que está sucediendo. Ellos lo sabrán. Vamos al libro de Marcos, capítulo 3. Jesús, Hijo de Dios, le dijo. El otro le dijo, el Santo de Dios. Marcos, capítulo 3. Esto es para que vea que los demonios creen y están bien seguros de lo que creen. ¿Ya lo tiene? Marcos, capítulo 3. Versículo 9. Dice así. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, escucha esto, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mira esto. O sea, los espíritus inmundos, los demonios, sí creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos sí creen, hermano. Ellos sí creen. Entonces, Santiago sabía todo esto. Y por eso dijo, los demonios creen y tiemblan. Y aquí vemos que están temblando. El decir que Jesús es Dios no es suficiente para ser salvo. Por eso los demonios no pueden ser salvos. Se necesita el arrepentimiento, se necesita no querer volver atrás al pecado, no querer volver a ofender a Dios, y se necesita también aceptar la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Vamos a, ya casi a concluir, y vamos a regresar al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Y vamos a regresar ahí al capítulo 15. Allí vamos a concluir. Hebreos, capítulo 9.
Y vamos al versículo 15. Dice así. Así que, por eso, recuerde, el capítulo 9 es donde hemos estado leyendo. O sea, usted ya sabe lo que dice en la parte de arriba. Y por lo que dice en la parte de arriba, por eso, que Dios iba a venir a reformar las cosas y que iba a ofrecer un sacrificio perfecto, el sumo sacerdote, un nuevo tabernáculo, ¿verdad? Y un nuevo sacrificio, todo diferente. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea, que ya no es el pacto antiguo. Ya no es el pacto que era a través de los rituales, de las leyes ceremoniales, aunque la ley moral sigue siendo aplicable para los creyentes. No la ley ritual, no la ley ceremonial. No lo que hacían de los sacrificios, no lo que hacían de los panes con levadura, no lo que hacían de las festividades que tenían, pero sí, la ley moral sigue siendo aplicable para el creyente. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión, para el perdón de las transgresiones, de las ofensas, de los pecados que había bajo el primer pacto. El primer pacto, recuerde, era un pacto bajo la religión. El judaísmo era una religión establecida por Dios. Era una religión. Se acabó la religión y ahora es una relación que tenemos con Dios. En el nuevo pacto ya no hay una religión. En el nuevo pacto hay una relación que tiene con Dios. La relación que Dios tenía con Adán antes de fallar es la misma relación que Dios quiere restablecer con su nuevo pacto. ¿A través de qué? De lo mismo, de ofrecer la sangre que ofreció para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán. Esa misma sangre, además que ahora una sangre perfecta, una sangre pura, una sangre sin mancha, es derramado sobre nosotros para que tengamos la cobertura de Dios y se restable la comunión, la comunicación que tenía Adán con Dios. Así que dice aquí, la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. La promesa de la herencia. La promesa de la herencia se recibe bajo el nuevo pacto, no bajo el pacto de la religión. Los religiosos no recibirán la promesa. Lo recibirán los que formen una relación con su Dios. Así que dice aquí, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, remisión es el perdón, transgresiones son ofensas o pecado, que había bajo el primer pacto, los llamados al nuevo pacto reciban la promesa de la herencia eterna. 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Cómo se llaman las dos partes de la Biblia? Nuevo y Antiguo Testamento. Para recibir la herencia del testamento era necesario la muerte del testador, o sea, del que escribió las promesas. La persona cuando va a morir dice, voy a hacer mi testamento. Ok, lo que quiero es que a fulano le den tanto, al otro le den tanto, a este le den tanto. Entonces, en el testamento Jesús dijo, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes van a estar también. Para que ninguna plaga caiga sobre ustedes. Y todas las promesas que tiene la Biblia no se pueden cumplir, al menos que haya muerte del que las escribió. Por eso Dios desciende a la tierra en el cuerpo de Jesús y trae un cuerpo físico para que pueda morir. Dios no puede morir. Entonces, un cuerpo físico, ¿para qué? Para que nosotros podamos recibir la herencia. Ahora, si no aceptan la sangre del testador, no podrá recibir la herencia que está en el testamento. ¿Cuál es tu fe?
en qué has creído. Porque hay una fe como dice Dios y hay una fe como dicen los demonios, que es la fe de la religión. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Nadie se le entrega lo que dice el testamento, al menos que muera el que escribió el testamento. Esa es una ley. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma. El testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si Jesús no muere, nadie recibe lo que dice el testamento. Y mira lo que termina diciendo 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ni aún el primer pacto. Este pacto fue establecido con sangre, con la sangre del Cordero en la cruz. Pero dice que ni aún el primer pacto tampoco fue establecido sin sangre. Así que, hermanos, la pregunta sigue siendo la misma. Decide cuál es tu fe. ¿De qué manera has creído? ¿De qué manera crees? ¿O piensas que tú puedes creer y por lo que haces, por lo que logras, por tus buenas obras, por lo que bien tratas a los demás? La Biblia no dice así. La Biblia dice que no es por tus méritos ni por lo mío, no es por lo que yo hago. Es por la sangre del Cordero. Porque la sangre de Cristo es la que te da cobertura, la que te limpia de pecados, la que te perdona los pecados. Y nadie más derramó sangre por ti. Así que ni el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, desde la antigüedad, todo era por la sangre y no por las obras. Y la antigüedad era reflejo de lo que habría de venir en el tiempo presente, así como lo dice Hebreos. Así que, ¿cuál fe es la que nosotros queremos vivir? ¿Cuál fe es la que tú quieres manifestar a la gente? ¿La fe como dice la Biblia? ¿O la fe de los demonios? La fe de los demonios ya la viste desde Caín. Caín ofreció sacrificio y después de ofrecer sacrificio se convirtió en asesino. Esa es la fe de los demonios. Esa es la fe de los demonios. Abel ofreció sacrificio y después de ofrecerlo se convirtió en la víctima. Esa es la fe establecida por Dios. La fe que no reclama, la fe que no exige, la fe que le deja todo al que ha de juzgar, a los vivos y a los muertos. Así que no es por nuestros méritos, sino que es por la sangre del nuevo pacto. Y esta fe, hermanos, no es una fe religiosa. Esta es una relación con nuestro Dios. La sangre de Cristo restablece la relación que destruyó a Adán cuando desobedeció. Lo alejaron del huerto, lo sacaron, lo expulsaron y lo alejaron de la presencia de Dios. A partir de ahí el ser humano buscó la manera de acercarse a Dios a su manera, y así hemos llegado hasta estos tiempos cuando los españoles nos trajeron la religión y nos dijeron que esa era la manera de acercarse a Dios. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos que tras la religión está la fe de los demonios. ¿Cuál es tu fe? Porque yo sigo creyendo que no he hecho nada para alcanzar la salvación. Yo sigo creyendo que nunca podré hacer nada para alcanzar la salvación. Nunca voy a hacer los méritos para poder alcanzar la salvación. Ni siquiera para que Dios incline su mirada y me vea. Porque todo es por los méritos de la sangre del nuevo pacto en la cruz del Calvario. La sangre te dio libertad,
La sangre te limpia todo pecado, la sangre te perdona los pecados y la sangre te produce, te protege, te da la cobertura. Cuando entiendes esto, entiendes que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entiendes que el que habita el abrigo altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entiendes por qué dice caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque tienes la cobertura. A ti no llegará. Entonces, empiezas a recibir las promesas escritas en el testamento, porque ya murió el testador. Y la sangre, hermanos, es la tinta con que se escribió el testamento, donde dice que yo recibo las promesas de Dios. ¿Cuál es tu fe? Es tu decisión. Porque hemos llegado a tiempos finales en lo que no podemos hablar menos claro, porque de un momento a otro se produce el arrebatamiento y nosotros delante de Dios queremos tener las manos limpias. Así que vamos a orar. Ahí donde te encuentras, inclina tu rostro. Ahí donde te encuentras, eleva una oración a tu Dios, a tu Señor. Si has estado viviendo bajo el cristianismo religioso, hoy es el tiempo que te vuelvas a Dios. Hoy es el tiempo que le digas: Señor, tiene razón tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Y yo, Señor, quiero tener la fe bíblica. Quiero tener la fe del testamento, porque quiero recibir las promesas que me dejó el testador. Dios eterno, gracias, poderoso Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por tu gracia, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque hemos entendido, Padre, que fuera de ti no tenemos nada, Señor. Que por méritos propios no podemos alcanzar nada, mi Dios. Señor, gracias por tu fidelidad. Padre, ayúdanos a mantener los pies sobre la tierra, Señor. A mantener la humildad, Padre. Y entender que el único grande eres tú, Señor. Que nunca hemos hecho, nunca podremos hacer nada, Señor, que ni siquiera llame tu atención, Padre. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra abra los ojos a los ciegos, Señor, que les sea iluminado el entendimiento, Padre, y que comprendamos, Señor, que cada día necesitamos mejorar nuestra comunión, nuestra relación contigo, Dios eterno. Maravilloso Dios, ten misericordia de aquellos, Señor, que se han sumergido, Padre, en el ambiente religioso, mi Dios, y que han sido atrapados, Padre, por el espíritu de la religión. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, glorifícate, rompe las cadenas, Señor, liberta a los cautivos, Padre, que puedan salir a la libertad, Señor, que tú nos has dejado y que compraste con tu sangre poderosa. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Exáltate en cada hogar, Señor. Ministra a cada familia, Padre. Que muchos sean liberados, Señor. Que las cadenas sean rotas, Padre. Que tu Espíritu Santo obre en cada hogar, Señor. En cada ciudadano, Padre. Que este tiempo que estamos metidos en nuestros hogares, guardados en nuestras casas, Señor. Que ese tiempo sea tiempo de reflexión, Padre. Tiempo de meditación. Tiempo de acercamiento hacia ti, Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Glorifica tu nombre, poderoso Dios. Sigue ministrando a las familias en cada hogar, Padre. Guardando a aquellos, Señor, que están corriendo riesgos en estos tiempos tan difíciles y peligrosos, Señor. Padre, ten misericordia de aquellas familias que han sido contagiadas, Padre. Dios eterno, exáltate, poderoso Dios. Lleva a cabo tus planes y tus propósitos maravillosos, Señor. Gracias por tu fidelidad, Dios eterno. Adoramos tu nombre, maravilloso Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.